Asia de la Rúa, que está distraído bailando con Shakira por un sueño, mientras Susana dice correcto. Y en ese momento entonces es también cuando viene el centenario de la Revolución de Mayo en 1910. En 1910 nos viene a visitar Lady Di en visita oficial, se reúne con Isabel Perón, que en 1910 era presidenta de la República, las dos juntas toman el té en el Sheraton, ya convertido en casa cuna por la guerrilla. Ese es el momento donde la familia Kirchner publica su primer bestseller. ¿Estás con nosotros o estás con ellos? Si estás con ellos, andate a la puta que te parió, porque acá se hace lo que nosotros decimos, si te gusta bien, si no, andate a la concha de tu madre. Un título premonitorio. Y es ahí entonces donde viene la crisis del 30. La crisis del 30 provoca la caída de la Torre Gemela de Nueva York, la Tour Eiffel y el Obelisco de Buenos Aires. Y después de todo ese quilombo viene entonces el proceso de reorganización nacional que instala la Revolución Argentina y la Revolución Libertadora. Y es así como, pedaleando la bicicleta financiera de los años 70, vamos llegando a la democracia de los años 80, cantando las canciones de Palito Ortega de la década del 60, como no ve que yo la nena, que no rompa la bola. Mira cómo me acuerdo de todo, mira cómo estoy regio, mira cómo estoy bien de la cabeza, mira cómo no tengo Alzheimer. ¿Qué voy a tener Alzheimer yo? Déjenme de joder. Pero Alzheimer aparte, directamente, uno sabe, yo sé un montón de cosas de historia argentina, la gente cree que soy historiador, no soy historiador de ninguna manera, mucha gente se confunde porque yo estudié el profesorado de castellano, literatura y latín, eso sí, estudié el profesorado de castellano, literatura y latín, eso me acuerdo perfectamente, y por eso la gente cree que soy profesor, no soy profesor, me faltaba rendir alguna materia del último año, yo no la rendí un carajo y todo, pero realmente, cuando yo les conté todo esto que yo pensaba decirle a la negra, las que le dije a la de Puerto Rico, ese lenguaje también lo aprendí. Y lo aprendí realmente en tantos lugares diferentes. Yo soy una persona muy puteadora de toda la vida. Claro, en una época eran muy chocantes. Hoy en día con lo que se escucha y lo que se ve, parecen de parroquia. Pero en aquella época no. Yo me acuerdo que la primera vez que en el año 1973 dije poronga en un café concert, todo el público miró hacia la puerta a ver si venía la policía, porque directamente no podían creer que alguien dijera poronga, así con todas las letras del año 1973, 72, ¿no es cierto? Y yo me acuerdo perfectamente que mucha gente se le fruncía el culo y la argolla diciendo, ay, pero qué puteada. Yo soy puteador de toda la vida. ¿Sabes por qué? Porque pertenezco a una familia que puteó toda la vida también. Y no éramos ni degenerados, ni marginales, ni nada que se le parezca. Era una familia burguesa, burguesía media, no toda la familia, ¿eh? Todos italianos, todos de raíz italiana, la familia de mi papá y la familia de mi mamá. La familia de mi mamá no, era muy santa, no decía nada, pero la familia de mi papá, ¿cómo hablaba? Sobre todo las mujeres. Mis tías abuelas, mi abuela no, y la madre de mi papá, una santa mujer, no hablaba, así que directamente ni sabíamos si tenía mala palabra o mala palabra. Una mujer callada, una mujer modesta, una mujer divina, no salimos ninguno a ella directamente, pero mis tías eran bravas, mis primas eran bravas, mis tías abuelas, cuanto más atrás retrocedías en la generación eran peor directamente, nada, pero puteaban todo el tiempo. Había las más finas, decían la punta del sauce verde, de las más finas, antes de tomar el licor de huevo y todo eso, estaban directamente, decían, no me dé la morcilla, no quiero su morcilla, no, deme el chorizo, decían esas cosas de doble intención directamente. Después de 3 copas de licor, andás a ver lo que podían decir, jugábamos a la lotería de cartón, estábamos los chicos también jugando a la lotería de cartón, lo que hoy se llama bingo, 21, la cola de Bruno, que era mi tío, que le decían, era Bruno, decían no decían el culo porque estábamos nosotros, sino 21, el 8, el culo te abrocho. Una cosa que no se podía creer. Señoras que después iban a misa o antes había ido a misa directamente, pero eran mal habladas por sí y muy divertidas absolutamente. Yo recuerdo que había una tía abuela mía que tenía como 50 años, 60 años en aquella época, a mí me parecían 100 en aquella época, llamaba a casa, llamaba siempre a casa. Mi mamá, una estúpida, no decía nunca ninguna verdad, y esta mujer la cargaba y le hacía voces raras por el teléfono. Entonces el que atendía el teléfono siempre era yo agarraba el teléfono, ¡pum! Primero tenía 7 años, 8 años y ya agarraba el teléfono, pero esa vez me ganó de mano mi mamá. Abrió, escuché por otra vez, decía, hola, doña Elsa, ¿sí? ¿Qué habla José? ¿Qué José? El que te cogió y se fue y cortó. Y era mi tía abuela, ¿te das cuenta? Mi madre se puso a colar un tomate, ay, es de él, ya me dijo otra vez eso. ¿Qué te dijo? Nada, nene, no me dijo nada. Entonces, yo me enteré años después lo que le decía. Eran geniales. Una de ellas se murió, como los 75 años se murió, estaban velándola, ni en los velorios paraban estas viejas, carajo. Eran como las 2 de la mañana, entonces dijo, anda a buscar cambio, por favor, porque necesitamos darle propina a la gente de las coronas y toda la gente para el cajón y todo. A la más jovencita, que tenía 50 y pico, la mandaron. Si eran las 2 de la mañana, salió a buscar cambio y viene con una caja. Se ve que en la estación de servicio le dieron todas monedas. Entonces venía con una caja llena de monedas y mi otra tía le dice, ¿por qué cobras tan poco, hija de puta?
¿Quién te dio 20 centavos? No aceptes así. Eso en el velorio de la otra. Directamente tenía un sentido del humor, un humor negro. Yo crecí con eso. El padrino de mi hermano, que era un médico de reputación total, un médico clínico de la puta madre que lo parió, un hombre cultísimo, le gustaban los chistes verdes. Lo contaba delante nuestro. Chistes verdes y cosas que nosotros en aquel momento por ahí no entendíamos. Mi primo, yo teníamos 6, 7, 8, 10, 9 años, lo mayor es 9 directamente, y él te decía, la vaca parió el ternero, corre el agujero, de más abajo, puta carajo, pobre ternero, si no se agacha lo caga entero. Imagínate nuestras caras directamente, que ni sabíamos cómo veníamos al mundo, porque en esa época era una manga de pajero, año 47, 48, ni idea. Pero nos causaba gracia, parió el ternero, el agujero, la cagó, esas cosas nos reíamos directamente. Nada, y nosotros nos reíamos permanentemente. Si no yo no sabía un carajo de nada. Yo tenía 7 años para 8, y me acuerdo que una de las hijas de mi tía abuela parió, ¿no? Entonces estábamos esperando que pariera, y de repente suena el teléfono, y ahí sí, la agarré yo el teléfono y me dijo, hola, parecía el telefonista de mi casa, directamente, tenía 7 años, yo, habla la tía Teresa, no sabía cómo decirme, la pobre Tana, ¿está tu mamá? No, está en el baño. Mi mamá estaba usando el carajo estaba, yo quería saber todo yo primero, entonces le digo, está en el baño, porque, bueno, decirle que ya llegó la cigüeña. Corté y le dije, mamá, dice la tía Teresa que llegó la cigüeña, pero esa vieja está muy miope, anda a saber qué pájaro vio. Y ya mi vieja no me dijo pelotudo de lástima y de culpa, porque dijo, la culpa es mía que no lo avivo hasta infeliz. No se puede ser tan pelotudo directamente. Era una infancia muy inocente por un lado y escuchando eso, por eso salió esta mezcla que soy yo directamente, y directamente yo puteé porque para mí la puteada no tenía esa connotación terrible, se decía en familia, ¿no? Cuando es que la familia Pinte llegaba a la concha de tu madre, no. Pero en familia se decía, no había ningún tipo de problema, te das cuenta, era una cosa como que y después claro, yo empecé enseguida empecé a estudiar teatro. Yo empecé a estudiar teatro a los 16 años, 17, me metí en Nuevo Teatro, una institución de teatro independiente maravillosa, que dirigía nada más y nada menos que Alejandra Boero, Pedro Asquini, Héctor Alterio, Rubén Correa, estaba Lucrecia Capello, estaban todo un montón de gente que después fue figura importantísima dentro de la cultura teatral argentina, y yo me formé ahí, y ahí te daban cursos, y te daban cursos y cursos y cursos y cursos, hasta que después de un año de curso te dejaban entrar en la cooperativa y te dejaban entrar en el elenco estable. Tenían sede no propia, sino alquilada en la calle Corrientes y Junín primero, después en lo que ahora es el Teatro Apolo de la calle Corrientes. Construían los teatros, hacíamos los teatros, nosotros hacíamos de todo en ese teatro, pero aprendíamos y nos enseñaban no solamente interpretación, y nos enseñaban plástica, y nos enseñaban gimnasia rítmica, y nos enseñaban danza cuando era necesario, nos enseñaban esgrima si los necesitamos, vocalización, todo. La gente me dice, ¿usted cómo habla? Porque lo aprendía de 17 años con una vieja alemana que le pagaban, una soprano alemana que había vivido del nazismo, que se llamaba la señora Schomberg, y nos enseñó, y por eso yo puedo hablar a esta velocidad tomando un vaso de agua de vez en cuando y nada más, porque tengo buena impostación, porque nos enseñaban todo. El que era burro, pero el que quería aprender podía hacerlo. Teníamos apenas 17, 18 años y ya sabíamos la historia del teatro porque nos la explicaban. Y ética, esa palabra que hoy en día ni saben cómo se escribe porque la escriben con H en algunos casos, o con una C en el medio, ética, porque no tienen la menor idea de qué es. La ética profesional, no llegar tarde a las funciones, saberse la letra, no desobedecer al director, no pelearse, no decir boludeces, y defender al espectáculo y al teatro como una institución que era tu casa, tu segunda casa directamente, no tener conductas impropias, no ponerte en pedo, no drogarte, no hacer papelón en todas partes, diga, ese es el nuevo teatro. Y nos enseñaban todo ese tipo de cosas, nos enseñaban a no ir a asados el sábado y el domingo porque teníamos 2 funciones, el sábado a las 6 de la tarde, a las 10 de la noche, y el domingo también. Entonces no vayas a un asado, no te pongas en pedo, porque si venís con olor a alcohol te saco de la patada en el orto. Y lo hacíamos todo con vocación, pero con profesionalismo, bien formados. Y tenía algo ese teatro. Nuevo Teatro, como muchos teatros independientes, tenía biblioteca propia. Y en esa biblioteca había más de 600 o 700 ejemplares del teatro mundial, de los sistemas de interpretación, y yo, el que era burro y no se metía, pero yo me metía directamente, y ya empecé a los 18 años, empecé a entender quién era Shakespeare, quién era Molière, y empecé a leer como loco, y empecé a leer los griegos al principio me dormía, decía, ¿qué mierda son estos hijos de puta de qué hablan? Pero después, con la historia del teatro que nos explicaba el profesor